Muchas gracias. ¡Vamos, Aguilar! Si me hace Camba un segundo, voy a hablar de un tema que si no va a parecer que uno se hace el gil. Y lo peor que puede pasar en este mundo es que uno se haga el gil. Hay cosas de las que hay que hablarlas en cualquier lugar y de la forma que sea, porque si no pareciera que uno tuviera razones para estar aguantándose esas cosas, y a mí no me gusta hacerlo, entonces me gusta contar las cosas como son. Hace unos años, siendo ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, me tocó pasar por uno de los momentos más difíciles, que era cuando la gente no tenía para morfar. 54% de pobreza y toda la historia que nosotros conocemos. Y por la particularidad del ministerio que yo desempeñaba, primer ministro, yo creé, lo formé ese ministro, me tocó hacerlo en ese momento, aprendí a conocer a todos los representantes o los que eran las cabezas de los movimientos sociales, que empezaban a tener los movimientos sociales después de lo que había sucedido con Teresa Rodríguez en Cutralcó. Y conocí un montón de gente. La mayoría sigo teniendo relación con todos, porque son esas cosas que deja la vida. Cuando uno va caminando y tenés conducta, te encontrás con la gente a la vuelta. Mi viejo solía decir, a la vuelta venden torta, decía él. A la vuelta venden torta y los resultados siempre vienen siendo positivos. No tengo que justificarme de nada, con lo cual lo he hecho en los lugares que correspondía, pero no le escapo el bulto. Yo conocí a un militante de la gran puta, un militante fenomenal que venía con un ex cura que había sido cura en Quilmes. Venían los dos, siempre caminaban juntos. Al cura lo vi hace 10 días, vino a mi oficina por un problemita que tenía y sabía que si me necesitaba me encontró y vino a hablar conmigo. Que era el ladero de este chico. Y venían a plantearme que tenían dos barrios en los cuales había hambre, mucho hambre. Entonces necesitaban hacer hornos de pan, que era la mejor forma que encontraban de no tener que repartir la guita y hacer una cosa que le serviera a la gente. Y nosotros lo ayudamos. En aquel momento el vicegobernador era Solá, yo le pedí la guita y me la dio, pero me la daba como 30 días después, había que hacer la papelería. Algunos de los es complicado y el de Lanús es muy complicado. ¿Cuánto vale el horno? 400 mangos vale en ese momento. Entonces yo fui a la reina al lado, saqué los 400 mangos, un besito, no te veo nunca más. Los 400 mangos, digo, cuando cobres el subsidio, me lo devolves. Pero pasaron como 30 días, un día vienen los dos y los 400 mangos. Y yo esas cosas me marcaron, porque digo, puta carajo, tanto dolor que estos tipos miran todos los días de frente y pelean por el mismo tema, y el tipo cuando cobra la guita viene y te la trae. Es muy fuerte el proceso, es muy marcado, muy insistente esa situación. Ese chico se llamaba Darío Santillán. Entonces, ¿por qué me decían a mí, che, ibas a ir a La Plata, te van a cuestionar por el tema de esta actividad? A mí no me cuestiona nadie, porque yo he defendido esos pibes como nadie. Yo conocí un militante que se llamaba Darío Santillán, me sentí orgulloso de conocerlo, lo mató un hijo de puta y no tenemos que permitir que su memoria sea olvidada. Yo la cargo. Vamos a charlar un poquito de política. Yo te agradezco, Florencia, de corazón, y a Vanessa y a todos los que me han dado la oportunidad de poder charlar un poquitito de lo que uno siente en estas cosas. Algún día vinimos a presentar el primer libro, algún día vamos a venir a presentar el segundo, pero un poquito hablar ahora de lo que nosotros sentimos en el marco de la juventud. Sentíamos con el planteo de los libros, yo no soy un escritor, no me interesa ser un escritor, lo único que soy es un político que se dio cuenta, aprendió el curro de que a través del libro servía para contar un montón de cosas que no se podían contar de otra manera, y la queríamos contar. En primer lugar porque sentíamos que había mucho absurdo organizado, mucha violencia verbal. Ustedes de esto conocen mucho de lo que estamos hablando, la calumnia disfrazada de crítica. Entonces el objetivo lo repetíamos mucho. Los que caminan conmigo me dicen 24 horas al día, pero no era un texto, era un gesto lo que nosotros buscábamos hacer. El gesto que le pudiéramos decir a todos estos tipos truchos que son los que motorizan este tipo de cosas, que me estás mintiendo, yo sé que me estás mintiendo y no me banco que me mienta. Sobre todo ustedes que son los que van a laburar en este palo. Hay mucha gente que eran referentes nuestros, que ir a ver a sus programas o hablar a sus programas o ser interpelado por estos tipos era casi jugar en el curso central. Y de golpe y porrazo se dieron vuelta como una media
una moneda les cambia el signo y la cosa va para otro lugar. Entonces me interesa mucho más denostarlos a estos tipos, porque desgraciadamente no resisten los archivos, porque cada estupidez que dice demuestra en un archivo que ya dijo otra cosa al revés y que todos sabemos que la primera que había dicho tenía razón. Entonces sobre ese punto es el que nosotros estamos dispuestos a dar la discusión. Y la discusión, ¿a quién está dirigida? Siempre está dirigida a la juventud, ¿no? El valor más importante que rescato yo de Néstor, yo lo conocí a Néstor, fui a ver una vez una pelea de locomotora Castro a Río Gallegos, miren la cosa que suena. Y me dice, el que me había invitado, cuñado de Néstor Kirchner, ex esposo de Alicia, me dice, mi cuñado hoy lanza su precandidatura a la gobernación. ¿No tenés ganas de ir a ver el acto? Vamos. A mí me encantó el tipo, una polenta. Saludé, después a la noche nos encontramos en un boliche, nos quedamos charlando un rato, y cada tanto lo veía, lo saludaba, gobernador él era después un intendente, fuimos contemporáneos en ese tema, no más que el saludo de lejos. Cuando él empieza su campaña, un día me manda a llamar, mirá, yo estoy colaborando con otro compañero, si yo cago a este compañero, mañana te cago a vos. Los cagadores son así. Cuando él deje de laburar, porque la respuesta no le dan, yo me sumo con vos. Pasó el tiempo, un día me invita. Me dice, mira, somos tres haciendo la campaña, Cristina, yo y yo, ¿querés ser el cuarto? Vamos, ¿qué hacemos? Esta tarde vamos a Paraná y subí al avión, no me bajé más. Lo que me asombró fue la primera noche venir con este tipo, un loco de atar, porque yo no puedo perder, voy a ser el presidente, vas a ser ministro mío, esto es así, hay mucho para hacer. Este tipo está totalmente pelucho. Es imposible que un tipo tuviera un determinismo calvinista, pero que te fulminaba. Sin embargo, eso fue lo que fue. Así fue, y se plantó como se plantó, y las cosas que decía, en definitiva, no era otra cosa que una gráfica concreta de lo que nosotros pretendemos. Porque cuando nosotros decimos es por la juventud, y por la juventud capacitada, no es la juventud capacitada en estas casas, donde uno no se va de acá siendo periodista, chicos, ni siendo profesionales formados, se van, digamos, la argamasa más concreta, consolidada y bien preparada para que salga el mejor profesional que tu impronta te permita formar. Este va a ser el buen profesional, el que uno quiera ser. Por ahí, si a vos te conformás con eso y te regalan un grabador para el Reyes, hasta ahí te quedaste y con eso funciona y funciona. ¿Qué va a hacer? No da para mucho más. Ahora, si vos tenés otra inquietud, tenés para cortar y largo, porque esta ley que nosotros tenemos está pensada precisamente en cabezas de otro color, de otra cosa, que miren la cosa como le guste, no importa para el palo que agarren, pero lo importante es que tenga la libertad de decir lo que sientas, y eso es preparación. Entonces, si venimos a este lugar, en términos pedagógicos, a llevarnos lo que podemos aprender, eso es muy positivo, pero lo que planteamos nosotros es un poco más profundo. Lo que Néstor planteaba, lo decía recién a la radio, al canal de la universidad, cuando él hablaba de Mao, el Biwaki Fa, que decía Mao, que florezcan mil flores, está hablando de algo un poquito más profundo que llevarse a aprender conceptos de la universidad. Estamos hablando de la discusión por el poder político, comprenderlo al poder político, comprender dónde está e ir por él, por el poder político, y después ejercer el poder político. Quizás uno de los temas más importantes que nosotros tengamos para hacer. No se puede pensar en política o estudiar la política o comprender la política sin estar en la política. Sería imposible. Carlito Caramelo, que es quien escribió el libro conmigo, suele decir que son como los eunucos. Saben de todo, pero no pueden hacer nada. Entonces, la posta de lo que nosotros tenemos que proponer no es un cambio desde adentro, bien de formación. Por ahí los que ya vieron la presentación del libro, ya se los he contado, pero es bueno mostrarlo. Arrancamos con la soncera porque veíamos en Don Arturo, él lo había tomado como una forma de cuestionar, de colisionar contra aquellos que pretendían hacer un agravio permanente y conceptual contra el gobierno de Juan Perón, y nosotros queríamos plantear lo mismo contra el gobierno de Néstor y Cristina. Aclaramos que le choreamos el formato a Jauretche, no nos queremos parecer a Jauretche ni cosas por el estilo, y sobre ese tema trabajamos. Entonces nosotros decíamos que de dónde parte la génesis de esta propuesta, y Don Arturo la toma, comienza con la primera, que le llama la madre que las parió todas, que es la civilización y la barbarie. Si viene de afuera es un fenómeno, si viene de Estados Unidos ni te cuento, pero si le hiciste la plata no debe ser bueno. Es más o menos el planteo que siempre nos decían. Y con la juventud pasa lo mismo. Si lo hace cualquiera, debe ser bueno, pero si no se nos piden los pibes, no. Si decían los pibes, seguramente no. Entonces nosotros decíamos que en el Facundo,
Sarmiento interroga a la sombra del propio Facundo y le dice: sombra terrible de Facundo, voy a evocarte para que, sacudiendo el ensegretado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto, revélanos, lo dice Sarmiento en el prólogo de Facundo. Entonces, si él tiene derecho a plantearlo en esos términos, nosotros también debemos plantearlo en esos términos con nuestro numen, con don Arturo, y decirle: sombra entrañable de don Arturo Jaureche, te invoco para que allí donde estés le preguntes a Sarmiento qué carajo es lo que no entiende. Porque el planteo que ustedes hacen con sus cánticos, que a uno le producen escozor, porque la política era mala palabra hace unos años atrás, y Fukuyama nos decía que era el fin de las ideologías. Y cuando uno empieza a darse cuenta que Néstor y Cristina fueron los motorizadores de esta discusión política, donde todos empezamos a hacernos cargo del pedacito de la discusión que nos pertenece, y nadie le regala nada al ejercicio de su derecho, entonces estamos entrando en una situación que significa efectivamente dar la discusión política. Y eso es lo que más a nosotros nos motiva, lo que más nos pone en foco sobre la discusión real. Y nos pareció que el libro solo era poco, nos faltaban muchas cosas por decir, y arrancamos con el segundo, que le llamamos Oceras Argentinas al Sol, porque una de las oceras argentinas que se piensa que en verano no hay política. Entonces, una de las cosas que explicábamos era ese tema. Y le dedicamos desde la Oceras 1 a la séptima el tema a la juventud. La juventud históricamente ha sido denostada, siempre ha sido cuestionada por un montón de razones, y ahora yo le voy a mostrar a lo largo de la historia. Siempre ha habido ejercicios para cuestionar la presencia de la juventud en un montón de cosas, pero por sobre todas las cosas siempre ha sido cuestionada por la derecha, siempre. ¿Por qué razón? Y porque ha sido su enemigo. Hoy es su nuevo enemigo, pero su viejo enemigo, es su nuevo viejo enemigo, porque en definitiva el que discute el poder y comprende que no solamente se hace de conocimientos en términos de la formación pedagógica, sino desde la formación política para comprenderlo, para ir conquistarlo y para ejercerlo, el poder político siempre es en lucha contra los poderes reales, indiscutiblemente. Don Arturo decía: no es posible quedarse a contemplar el ombligo de ayer y no ver el cordón umbilical que aparece a medida que todos los días nace una nueva Argentina a través de los jóvenes. No se lamente los viejos de que los recién venidos ocupen los primeros puestos de la fila, porque siempre es así, se gana con los nuevos. ¿Y dónde está el secreto de que se gana con los nuevos? Porque es un tema de que tirar a los viejos por la ventana, como decía, pero no. Es que vos te tenés que correr, porque si no te corres te pisan. Y esto les va a pasar a ustedes inmediatamente con los que vienen atrás, porque la discusión tiene que estar planteada en esos términos. Y pobre del tipo que no lo comprenda y no tenga los brazos tan abiertos como lo supo tener Ernesto para discutirlas de estas cosas. Por ahí el momento más fuerte para uno, cuando sucede lo de Néstor, y está a punto de pasar 2 años, yo me iba el 28 de octubre a las 11 de la mañana, iba a Marruecos, por un tema de la Policía Federal. Y habiendo manejado la fuerza de seguridad, yo armé la seguridad de la casa en Calafate. Cuando lo van a sacar de la casa descompuesto para llevar al hospital, el gendarme que está ahí hace toda la escalera y el uno me llama diciéndome: mire, se descompuso, lo están llevando al hospital. Y yo llamo al secretario de Cristina. ¿Quién iba a llamar? Un día feriado, porque era el día del censo, a ese teléfono? Nadie. Con lo cual entramos y salíamos permanentemente hasta que me dice: mira, listo, sacaron todo, no pasa nada. Le digo yo: cuando puedas hablar con Cristina, decirle que yo quiero ir, yo no voy a invadir la casa a nadie, pero yo quiero ir. Bueno, si puedo, le digo. Corto, no sé qué fui a hacer y suena el teléfono de vuelta. Y me parece que te paso con la presidenta. Y yo: ¿qué le digo? Las cosas de ocasión que me salieron: Cristina, por Dios, ¿qué pasó? Me dijo una cosa terrible, que era eso de ya no lo van a lastimar más, una cosa terrible. Me dice: no te vayas mañana. No, no voy a ir, pero me gustaría ir a tu casa. Venite. Nos fuimos con tres compañeros más y nos volvimos con ella. Cuando llegamos a la clase de Maya, era impresionante la cantidad de pibes y pibas que había. Y esto le rompió las pelotas soberanamente a la derecha, porque les aseguro que deben haber pasado 40 veces con los helicópteros buscando los colectivos, 40 veces buscando los colectivos. ¿Quién lo trajo? Una blonda rubia dijo: el velatorio lo preparó fuerza bruta. Hay que hacer mucha fuerza para ser tan bruta.
de la ebullición de la juventud, se prendió con el tema de Néstor. Y él, que era el motorizador de esta idea, no la vio o la vio desde otro lugar, para los que tenemos un concepto del espíritu un poquitito más amplio que lo que estamos viendo y tocando acá en este momento. Con lo cual, ese tema de los jóvenes ha sido la comidilla, la discusión permanente, la presencia permanente de la necesidad de que el otro esté convencido que hay que hacerse del poder y que hay que discutirlo del poder. Me pasó a mí, un día me llama siendo ministro del Interior, me agarran en un pasillo y me dice, voy a grabar el video, le voy a pedir a la Cámara de Diputados que juzgue a la Corte de Justicia. Le he puesto una cara de susto tan grande, me dice, ¿que tenés miedo? Digo, no, miedo no, pero decime que no volvemos para atrás. Me dice, no, ¿cómo le para atrás? ¿Qué es el poder? La casa de gobierno, la quinta, el helicóptero, los granaderos que se le metan en el culo, me casa. Esto es lo que uno puede contar de un tipo que hizo distinta a la Argentina, que estaba convencido que había cosas más importantes que ponerse una corbatita o sacarse una foto con la banda presidencial, que del otro lado había gente que de carne y hueso que sufre todos los días, que no come, que no estudia, que no tiene oportunidades de reivindicar su derecho, y esta es quizás la ofrenda más grande que le haya podido dar Néstor a la sociedad argentina en general, a los pibes en particular, y sepan a lo mejor que ese ha sido el punto más contundente de su posición. Si ustedes miran el primer mundo, hablando en términos de juventud, se van a dar cuenta que envejece inexorablemente, y si miran Europa y Estados Unidos, que hoy están comprometidos y complicados hasta las orejas, se van a dar cuenta que ellos discuten en términos de la expectativa de la vida, no de la calidad de la vida. ¿Por qué la expectativa? Porque juegan con los temas de la jubilación, cómo hacen para pagar la menor cantidad de guita y cómo hacer para no complicarse aún más de las cosas que están teniendo. Decrecen en natalidad, no crecen en natalidad, son sociedades que se envejecen, y se envejecen hacia una situación complicada que nosotros deberíamos haber tomado desde un primer momento. Y la juventud de América Latina, ustedes no deben permitir que eso se calle. Hay que levantar un discurso tan solvente, tan contundente, que les haga entender a estos tipos que no vamos a callarnos la boca y que hay que responderle inexorablemente, porque el poder real pretende, desde esa torre de marfil, lo que decía Jauretche de los profetas del odio, debajo de la cama o de las torres de marfil, de cualquier lugar que quiera, siempre lo que te pretenden es marcar el punto, es hacerse de ese tema. Hay que decir que no, viejo, hay que plantarse y decir que no. Los grandes medios van a laburar para decirnos que los pibes no están preparados para hacer tal o cual cosa. Hay que decir que no. Hay que decir que no, y bancarlo, y plantarse, y discutirlo. No van a hablar de droga, de violencia, de delito, de lo que es criminalizable. Siempre va a suceder. Toda la vida le cargaron las tintas a los pibes. Nos cargaron cuando éramos pibes nosotros, se las van a cargar a ustedes de la misma manera. Lo habrán escuchado en todos los lugares. Hay pibes que se drogan. Sí, yo conozco un montón de viejos que se drogan. Hay pibes de delinquen. Sí, yo conozco un montón de viejos que son chorros. Hay violencia. Sí, yo conozco un montón de viejos que son violentos. Todas las sociedades están planteadas en esos términos. En cualquiera de los ámbitos de la derecha que lo miden, el conejo negro, el jefe de la ciudad autónoma, conejo negro porque ni los magos lo hacen laburar, es el jefe de la ciudad autónoma en el exilio. Un día vuelve de uno de sus 844 viajes, el tipo tenía un montón de escuela tomada y los pibes, irracionales por completo, no querían estudiar en aulas que se les caía el techo. Una boludez, los pibes no querían estudiar. O paredes que electrificaban, o baños que... Entonces el tipo dice, están politizados. ¡Qué analista del carajo, el tipo! Una cosa espectacular. Después te invitan, no dice, militan por el contrato. Mirá, si alguno tiene un contrato, yo no conozco ninguno que no labure. Cuando pasó derecho decían las juventudes hitlerianas, porque fueron a saludar a la Cristina y les llevaron flores. Las juventudes hitlerianas. La baja edad de la imputabilidad. Cuando se sacó la asignación universal por hijo, Naciones Unidas lo reconoció en ese momento como el programa de inclusión más importante del mundo. No faltaron los que lo cuestionaron. Inclusive un pelotudo, un canalla, un cómico módico, terminó diciendo que en Santa Fe, en el norte de Santa Fe, las pibas se embalsaban para cobrar una platita. El nivel de canallada de este tipo... pocas veces visto. Existen estos tipos de mierda, existen, hay que plantárselo, hay que reconocerlo. Entonces en ese marco es por ahí uno donde mira las cosas más importantes que tiene y hacia dónde se refiere. Y Cristina hizo hace poquito en uno de sus discursos una separata que a mí me pareció espectacular cómo lo definía, porque decía, las generaciones nuestras
peleaban por cosas complicadas, porque estábamos en el medio del proceso y muchos perdieron por dar una pelea, una discusión. Yo me recuerdo muy pibito y mi debut como en un acto fuera de Quilmes fue acá en La Plata y era como ir a Miami, venir de Quilmes a La Plata en ese momento, era 14, 15 años tendría yo. En el comedor universitario hablaba Lorenzo Pepe. Pobre Lorenzo, que tengo 80 años ahí, pero eran los dirigentes juveniles de aquel entonces para nosotros, los tipos que uno miraba. Y decía Cristina, nosotros discutíamos contra la dictadura, y muchos compañeros perdieron contra la dictadura, pero los que vinieron atrás nuestro discutieron contra la década del 90, que fue horripilantemente dura con los compañeros nuestros, la exclusión, una pelea ciega para beneficio de los que más tenían, porque la dictadura, que nosotros llamamos la dictadura militar, no es militar, es cívico-militar. Los giles fueron los militares, los vivos fueron los civiles. Esto cuando uno lo ve que Martínez Dios lo están juzgando en este momento, esto es la discusión de verdad, porque el golpe no se hizo porque no le gustaba cómo esta mina gobernaba, se hizo para chorear. Se hizo para quedarse estos tipos con el pedazo más grande a la costa de lo que sea, de la muerte de los otros, del hambre de los otros, de la muerte de los hijos de los otros, de las vacunas, del estudio y de lo que quieras. Entonces, este planteo es el que le tocó a la segunda parte, que no era con bayoneta, pero era con tipos de la misma calaña, multiplicado por esto que nosotros llamamos el neoliberalismo, que terminó, o que comenzó siendo una propuesta cuasi herramienta de trabajo macroeconómico para terminar siendo una ideología, algo de fondo que nos convencía a estos tipos desde el consenso de Washington que había que ir por los ricos, los pobres, pobres, y los pobres intentan romper la pelota y los otros vamos a lo que tenemos que hacer. Y terminan siendo ese tipo de iniquidades. Contra esa iniquidad de discutir una buena parte de la juventud, no toda, porque estamos afuera de la política. Vuelvo a insistir con ese tema. Fukuyama planteaba el fin de las ideologías. ¿Dónde está el fin de las ideologías? ¿Cómo que no vamos a tener nosotros capacidad para formarnos políticamente y discutir dentro del marco de la política por los derechos que nos importan? Y en el marco de las posibilidades, ¿por qué no discutir por los derechos de los otros? ¿Cómo no se puede discutir? Hace pocos días estuve en Río Turbio. Una experiencia fenomenal, entrar a la mina, 6.000 metros en colectivo y media hora caminando, es una cosa espectacular. Nadie se queja, se quejan de las cosas que tienen que quejarse, de que si hay polución, si hay más metano que lo necesario, si le faltan las pilchas, pero digo, son mineros, ellos están convencidos de lo que están planteando. Yo recuerdo una prima mía, yo estuve con hija de un primo mío, tuve 25 años sin verlo, 25 años reales. Siendo ministro de Trabajo nos volvemos a encontrar, ella militando el entroquismo, las discusiones, empezamos a poner un poquito de acuerdo en algunos puntos, y un día me dice, no, estoy yendo a una marcha de los mineros de Río Turbio. Le digo, nena, ¿qué van a hinchar la bola? Dice, hinchar la bola, fui a marcha por los mineros de Bielorrusia, no vi por la marcha de Río Turbio. La verdad, todo un modelo de discusión y de la preocupación por el otro. ¿Cómo hace uno para discutirlo? Yo en esas cosas soy un chapó y un reconocedor de todo este tipo de cosas. Nuestra responsabilidad es multiplicarlo eso, y multiplicarlo en la América Latina. Esa discusión se dio hace muchos años, y se viene dando hace muchos años, y se preocuparon de que nunca nos acercáramos. Era imposible, o le convenía a los poderes centrales, fundamentalmente a los Estados Unidos, que nosotros no tuviéramos esa preparación. Mi viejo, cuando yo era chico, él hablaba del imperio y hablaba del Reino Unido, no hablaba de Estados Unidos. Nosotros comprendimos realmente dónde estaba, y hoy lo estamos viendo con mucha claridad este tema. Si se prestan atención, Calle 13 en El Hormiguero dice, entre las patas nunca escondo el rabo, prefiero vivir como rebelde que morir como esclavo. Seguro que los tuyos se rinden primero porque los soldados míos no pelean por dinero. Esa es la juventud de los argentinos. Esa es la que hay que regar todos los días, la gerencia. Yo sigo creyendo que los legisladores no son quienes para darle o para otorgarle a los otros derechos, no somos nadie, somos elegidos para cumplir o para sondear en la sociedad donde están los puntos más contundentes y de qué nos tenemos que valer nosotros para transformarlo eso. Y en todo caso, si conocemos segmentos de la sociedad que están reclamando por su derecho y les son intensos a su persona, ¿cómo no trabajar para eso? Nos ha pasado con el casamiento igualitario.
Si un tipo quiere vivir con un tipo, una mina quiere vivir con una mina, es muy claro y resuélvelo. Y los que te quieren discutir esto en términos religiosos, para los que tenemos un poquitito de fe, por lo menos en este tipo de cosas, el Dios al que le rezo es un Dios bueno. A mí no me lo imagino, decía aparte preguntándole al Señor, y tengo un quilombo, este pibe quiere vivir con este pibe y esta pibe quiere vivir con este pibe, ¿qué hago? Y yo me conté, arreglalo, boludo. Me da la sensación que la explicación es esa. Con lo cual, la discusión del voto de los 16 y los 17 nos llevó exactamente al mismo punto. Nosotros, el Código Civil actual, que hoy estamos discutiéndolo y que yo formo parte de la comisión que está intentando reformarlo, se hizo en 1869 y se puso en funcionamiento en 1871, primero en 1871. En aquel Código Civil decía que si eras mayor a los 22 años de edad. Mi viejo fue mayor a los 22 años de edad. Yo, por la 17711, que la hicieron el gobierno de Onganía, fui mayor a los 21 años de edad. Por lo cual de esa ley no voy a hablar porque el tipo que no tenía nada que ver con el poder no me interesa. Pero en la 26579, ley que le pertenece al senador Justiniani del FAB, se la llevó a los 18 años. Quiere decir que mi hija va a ser mayor de edad a los 18 años. La discusión que nosotros tenemos en este punto, entre aquel momento y este punto, no ha cambiado nada. Si no ha habido cataclismos en esto, le deja que el tipo reconozca a sus hijos, que se case, que maneje su patrimonio. Esa sí es una discusión para un tipo de 18 y no votarlo a 16. ¿Por qué? ¿Cómo es el tema? No dice que son incompetentes, incapaces. ¿Por qué? ¿Dónde está dicho? ¿Cuál es lo que pasa? ¿Cuál es la situación real que va? ¿Cómo hay que hacer para que el tipo entonces pase a ser un tipo con un poquito más de formación? Para que entre a estos lugares ya con algo más preparado. Habrá que proponérselo y ponerse a laburar para que eso sea así, porque a los 16 ya son titulares de derechos y obligaciones. Por ejemplo, si ustedes ven en Twitter se van a dar cuenta un montón de giles que repiten: ¿por qué no son imputados los 16? Son imputados los 16. ¿Quién dijo que no? ¿Por qué no agarrar la ley de contrato del trabajo? A la 2744 dice a los 16, si tu viejo te autoriza, puede laburar. ¿Y por qué no puede votar entonces? Empezamos una discusión que tiene que ver con todo el alancarse de la discusión que viene desde el golpe del 76 y que tenía que ver con limar todas las posibilidades de la participación de los adolescentes, las discusiones, pero además nos dice después la Convención de los Derechos del Niño, habla de la autonomía progresiva de los pibes, lo habla la propia 26061, ley que saca nuestro propio Congreso y donde reconoce que hay que prestarle atención a la modernidad y el desarrollo de los pibes. ¿Por qué se niegan a que el tipo pueda participar? Y nosotros decíamos que el voto sea voluntario. ¿Por qué? Y porque esperamos que sea por su elección y no que sea por su elección basada en la convicción y no que sea por el apriete. Que el tipo vaya, tenés convencimiento, anda y sumate. ¿Cuántos van en esta? El 25. No te preocupes, que en la próxima va a ir el 50 o el 70. Y en la otra va a ir la misma cantidad de lo que nosotros estamos planteando. En 1900, cuando Roca asume su segunda presidencia entre el 98 y 1904, en 3 oportunidades se habla ante el Congreso, 1899, 1901, 1902, dice: vamos a mandar una nueva ley de elecciones. Puntualmente le llamaba de comicios, la ley de comicios. Y manda una ley de comicios con algunas agachadas como correspondía en ese momento. Uno de los responsables era su ministro del Interior, Joaquín B. González, a quien dicen que fundó esta universidad, que realmente la fundó Rafael Hernández, hermano del autor de Martín Fierro. No nos comamos el verso de los liberales, aprendámosla esa. Lo que mandaba era circunscripciones uninominales, el voto para extranjeros a los 22 años que después lo voltearon, las sanciones para los que cometían delitos electorales, no preveía que el voto fuera obligatorio. Se recorta por todos lados, se hace un mejunje que termina distorsionando por completo la propuesta esa. Y el voto secreto, que venía en ese momento en un acuerdo entre el senador nacional Carlos Pellegrini y el ministro del Interior, que era Joaquín B. González, se entongan entre ellos y terminan sacándolo para hacerlo oral. Y si es oral, yo te agarro la bola con la morsa y te hago deportar lo que yo quiero. Entonces, eso es lo que terminó sucediendo en 1904. Si uno tiene que rescatar de esos algo positivo, sí. Entró un diputado, por primera vez un diputado socialista a la Cámara de Diputados, que fue Alfredo Palacio. La ley Sáenz Peña es de unos años después, de 1910, y esto tiene un trasfondo de la historia interesante. Triunfa en las elecciones la fórmula Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza. Creo que el 14 de junio se hace el colegio electoral, que lo elige presidente formalmente. Estaba en Europa, él se viene y en la avenida le pide que le hagan 2 reuniones, que se hacen en la casa del diputado nacional Manuel Paz.
el 2 de octubre de 1910. Una con Figueroa Alcorta, que era el presidente de la nación en ese momento, en ejercicio, y la otra con Hipólito Yrigoyen. Por entonces, el quilombero de la situación, porque era el que estaba alzado en armas y venía en una posición revolucionaria tratando de conquistar el poder desde el punto de vista revolucionario. Entonces, el planteo político con Hipólito Yrigoyen es decir, mire, usted abandona esa propuesta y va a elecciones, y yo le garantizo que los dos cumplen. Tal es así que, de la mano de su ministro del Interior, Indalecio Gómez, Roque Sáenz Peña prepara una ley nueva de comicios y la envía a la Cámara y da una discusión fenomenal, porque por supuesto en ese momento lo que nosotros hoy llamamos los gorilas eran todos, si eran todos los que tenían la plata. ¿Qué discusión querían dar? El planteo que se hace entre ellos es, Yrigoyen era muy clarito, es decir, voto a los 18, hablamos de todos los que van a hacer la conscripción, era voto solamente masculino. Por eso decía enrolarse, la libreta de enrolamiento, se enrolaban para hacer el servicio militar y la garantía de que fueran custodiadas por el gobierno. Ese planteo se hizo y Roque Sáenz Peña no quería que fuera a los 18. Ellos querían tener un control mucho más férreo, pero ¿qué planteo le hace Hipólito Yrigoyen? Muy sesudo, muy criterioso. Dice, mire, nosotros venimos de 3 revoluciones, 1890, 1893, 2 revoluciones, la del 28 de julio y la del 1 de octubre, 28 de septiembre y 1 de octubre. Una de Hipólito Yrigoyen y la otra de Leandro Alem. En todas esas participaron pibes de 18 años. Quiere decir que el pibe ponía pecho, tira tiro y resulta que no puede meter voto. No, papi. O vamos por todo o no hay forma para que arreglemos en ninguna de las formas. Se ponen de acuerdo. Y la envía la ley. Dice Indalecio Gómez algo que me parece que es meridiano. Dice, la opción del Poder Ejecutivo es que el voto sea dado por los componentes. Hay 2 formas de llegar a eso. Educar al elector para que sea competente o excluirlo. El Poder Ejecutivo decidió educar al elector. No era el Poder Ejecutivo, era la rosca que habían armado entre Roque Sáenz Peña y Hipólito Yrigoyen. Dice, el Poder Ejecutivo considera que la Constitución Nacional quiere que el pueblo elija sin distinción de capacidad. En ese momento, el 56% de los niños estaba escolarizado, solamente el 56%, y solamente el 3% de los adolescentes de 13 y 18 años estaban en la escuela secundaria. Nadie, absolutamente nadie. Pasó más o menos lo mismo con la 13.010 con el voto femenino. Por supuesto que en aquel momento los criteriosos, Victorio Campo y qué sé yo, iban por el voto blanco para que la mujer no votara. Consiguieron 60.000 votos, nadie dio pelota, como suele suceder en estas cosas. Siempre se participó en la política. Cuando éramos chicos nosotros leíamos Juvenilia, como si fuese un libro absolutamente sanito y qué sé yo. Y Juvenilia lo que proponía era voltear al elector. Miguel Cané no era un santito, era un liberal jodido. La fusiladora disolvió la UES. En el 58, cuando se produce la discusión de la laica o libre, mandaban a las pibes de la primaria con los brazaletes violeta y nadie decía nada de los pibes. Hubo más de 10.000 personas frente al Palacio Pizuno discutiendo ese tipo de discusiones. Nosotros a eso le queremos dar la pelea y quisimos que se discutiera en el lugar que estábamos. Había que llevar a la propuesta. ¿Y por qué no darla? Si son los pibes nuestros los que quieren discutir. ¿De qué quieren hablar? De política, querido. De política quieren hablar. Porque a los 16 años ya hay tipos que quieren participar. Hay otros que no. Bueno, si los que no quieren, si yo no estamos pidiendo que sea obligatorio por esa misma razón. Pero los que quieren participar, que se interesan, que saben que existe el prójimo. Un día me contaba Felipe González, que me distingue con su amistad, una charla. Él se había hecho muy amigo de Agostino Casaroli. Para ustedes es un nombre poco conocido, pero era secretario de Estado del Vaticano. El tipo que manejaba el Vaticano desde el punto de vista como Estado. Un peso pesado. Después fue Angelo Sodano y ahora es no me acuerdo cómo se llama ahora, que es el salesiano. Estaban charlando en la casa de Felipe y Felipe tenía un montón de papeles que estaba escribiendo un discurso que tenía que dar. Le contó más o menos de lo que pensaba hablar. Entonces le dice Agostino Casaroli, mirá Felipe, si aceptas un consejo de alguien que de esto conoce un poquito, nunca te vayas a este tipo de ambientes, como el que estamos charlando acá, a llevar más conceptos que 3, porque no se los llevan a la casa. Más que 3 no se lleva nadie a la casa un concepto. Entonces Felipe, que era un agnóstico fenomenal, le dice, ¿cómo hago si los mandamientos son 10? Entonces le dice Casaroli, mirá, es muy fácil, ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿No crees en Dios? Listo, no creas en Dios, pero en tu prójimo. Si vos no tenés adentro un poquitito de algo que te hierva y te dé cuenta que al lado hay hambre, que hay pobreza, que no hay estudio, que hay unos que tienen computadoras que tiran tiro y otros que no saben cómo hacer para escribir con el Faber, entonces no tenés nada, no servís para un carajo.
si no tenés esa inquietud en estos ámbitos en donde todos nos pongamos las pilas para dar y transformar esa realidad tan injusta, tan horrible que nos fue dada y que hubo tipos que se preocuparon como Néstor y Cristina para transformarla, no servís para nada. Entonces esta es quizás el mensaje más importante que uno puede tener desde este punto de vista. Yo tomé de algunos de los pibes que hablaron antes que Florencia y que entre ellos expresiones de mi propia hija que me llenaron de orgullo. Decía, hemos escuchado trogloditas que se oponen al proyecto del tratamiento. La verdad, a gritos. Reclamamos el derecho a elegir porque queremos ser artífices de nuestro propio destino. Si comprendieran a Juan Perón, sabrían que luchaba para que seamos artífices de nuestro propio destino, pero no instrumento de la ambición de nadie. Y se preguntaba, ¿por qué no eligieron a Darwin Pasaponti, que lo mataron en la puerta de la prensa el 17 de octubre del 45 por gritar la libertad de Perón? ¿Por qué no le preguntaron a Claudio Falcone, que se la llevaron con 16 años la noche de los lápices? ¿Por qué no le preguntaron a la madre de Juan Cabandier, que tenía 17 años cuando se la llamaron a la ESMA para parir y después le dieron el pibe a un hijo de puta y a ella la hicieron desaparecer? ¿Por qué no le preguntaron a Mariano Ferreira, que tenía 13 años cuando militaba en el Partido Obrero y lo mataron por ir a reclamar por los tercerizados de los ferrocarriles? ¿Por qué no le plantean a los chilenos? Yo no me tengo por qué mentir en un Estado, pero nosotros tenemos estas facultades nacionales y populares. ¿Por qué no le plantean a esos pibes que tienen que pedir préstamos? Si abandonan, garpan el préstamo igual y no se reciben de nada. Y si se reciben, sabe Dios si la buscan. Con lo cual, lo que nosotros tenemos por dar es una discusión muy profunda y se está viniendo encima. Y se nos está viniendo encima. Esa discusión hay que darla, no hay que comérsela, que nos puteen. ¿Qué carajo? Le voy a devolver a la decana, no te estoy tirando los perros, te pido. Pero Borges escribe un versito que dice: del lejano marfil de humo de fría nieve fueron las lúmenas que alumbraron, verso que ciertamente no lograron el arduo honor de la tipografía. Si estos tipos no me hacen el arduo honor de la tipografía, vos sabés qué feliz que soy. No tenés idea qué feliz que soy. Con lo cual, don Arturo tomaba del Martín Fierro una estrofa que me parece que es la mejor forma que se grafica en estos ámbitos, con gente como ustedes que están preparándose para lo que se están preparando, que a mí me encanta, y que sean nobles como ustedes mismos, créanse en serio, están haciendo profesionales del carajo, hay que ser potentes en este tema. Entonces decía don Arturo, las armas son necesarias, pero nadie sabe cuándo. Ancina, se andás paseando y de noche sobre todo, debés llevarla de modo que al salir salga cortada. La palabra de ustedes tiene que estar preparada para eso. Cada vez que salga cortando. Que les teman, como decía Calígula, que los odien pero que les teman. Aprendan el verdadero valor de la palabra. Octavio Paz decía en el 70 en la Universidad de México: hay que recomponer el contrato social. El contrato social es un contrato verbal. Hay que recomponer la palabra. ¿De dónde va a salir que no sea de ustedes? Bendito sea Dios que se están formando como se están formando. Y créanme que es casi envidioso no poder estar sentado otra vez en esos bancos de remera y zapatilla tratando de formarse un poco más en esto, de poder contarle a la gente las verdades a montones que salen por la calle porque la gente lo necesita, y ustedes tienen la enorme responsabilidad que estas casas públicas les ofrecen para ser los transmisores reales, los que cuenten las verdades, los que digan las cosas aunque duelan, pero siempre que al salir salga cortando. No se olviden nunca. Lo decía don Arturo, es de Martín Fierro, pero yo se lo aprovecho para cerrar con todo corazón. Que les salga lo mejor posible. Ojalá podamos nosotros colaborar desde nuestro lugarcito que nos toque, empujando este carro que los jóvenes van a tener que hacerse cargo todos los días. Muchísimas gracias.